Buen día. Hoy vamos a hablar sobre tromboembolismo pulmonar. Primero vamos a definir el cuadro, que es el enclavamiento de trombos provenientes del sistema venoso en las ramas de las arterias pulmonares. Se origina principalmente en las venas profundas de los miembros inferiores, aunque pueden provenir de otros territorios venosos, por ejemplo, venas renales, vena cava superior, venas de miembros superiores, e incluso de las cavidades cardíacas derechas. Acá tienen un dibujo del sistema venoso profundo. Se clasifica en proximal y distal. Distal es lo que está debajo de la rodilla, estas son venas distales. Las que están arriba, incluida la poplitea, son venas proximales, que son aquellas que tienen mayor tendencia a la embolización. Cuando se ocluye una vena proximal, suele ocurrir el edema del miembro inferior distal a la oclusión. Este es simplemente un dibujo donde se ve un trombo venoso. Esta es la foto de una persona que seguramente tenía una oclusión venosa muy proximal. Como ven, edema y aumento de volumen del miembro inferior, y en este caso con una coloración cianótica que nos hace pensar en que es altísima la posibilidad de que tenga una trombosis venosa profunda proximal. De nuevo un esquema de un trombo enclavado en alguna de las ramas de la arteria pulmonar. Hablemos un poquito de por qué se forma el trombo. Clásicamente se habla de la tríada de Virchow, compuesta por estasis, que significa que la sangre circula más lentamente en ese territorio, hipercoagulabilidad, o sea, tendencia a la trombosis, y daño endotelial. Estos son los tres factores que conllevan un aumento de riesgo de que se forme un trombo venoso. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que una persona tenga una trombosis venosa? Hablamos del aumento de la coagulabilidad, se llama hipercoagulabilidad, y en este grupo tenemos las trombofilias, las neoplasias activas, anticonceptivos orales, embarazo puerperio, síndrome nefrótico, edad avanzada. ¿Cuáles son las causas posibles de éstasis? Reposo prolongado, cirugías, incluyendo cadera, rodilla y neoplasias abdominopelvianas como aquellas que son altamente protrombóticas. Accidente cerebrovascular, en este caso el estasis es por no poder movilizar el hemicuerpo afectado. Enfermedades médicas agudas que mantienen al paciente en cama. La obesidad podría incluirse entre una causa de éstasis. Injuria de médula espinal por la paraplejía resultante. ¿Y cuándo tenemos daño endotelial? Bueno, acá es discutible, pero podríamos incluir los casos de fractura de cadera, los politraumatismos. Entonces, conceptualmente, a partir de un trombo localizado en algún territorio venoso profundo, se desprende el trombo entero, un fragmento, y se enclava en el pulmón. ¿Cuáles son los síntomas? El más importante es la disnea, que típicamente es súbita, pero puede no serla. Incluso puede ser una disnea de evolución subaguda, es decir, de varios días de evolución. Cuando el émbolo se localiza cercano a la pleura, generalmente una rama periférica de la arteria pulmonar, da un dolor llamado pleurítico, que es un dolor en puntada de costado que aumenta con la inspiración. Y en un porcentaje significativo, la embolia de pulmón puede ser asintomática. ¿Qué otra forma de presentación puede tener? Hemóptisis, esto se ve especialmente cuando el pulmón se ve infartado. Síncope, muerte súbita. Examen físico. Puede no haber nada, pero algunos signos que se suelen encontrar son la taquicardia, taquipnea, y es bastante común escuchar sibilancias en algunos pacientes, por lo cual puede parecerse a un cuadro de asma. En los casos severos, hipotensión arterial por disminución del volumen minuto cardíaco,
mala perfusión periférica, ingurgitación yugular. Estos son los casos que definimos como que tienen descompensación hemodinámica, son los casos más graves y de mayor mortalidad. Características generales. 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal, recuerden que la definimos como aquella que es de la rodilla para arriba, tienen tromboembolismo de pulmón al momento de la presentación. Las trombosis venosas profundas distales raramente embolizan, aunque un tercio de las mismas, cuando no son tratadas, se extienden hacia las venas proximales y de ahí sí pueden embolizar. Complicaciones. Las complicaciones tempranas, shock, insuficiencia respiratoria y tromboembolismo pulmonar recurrente, que son las causas de muerte. Y las tardías, hipertensión arterial crónica tromboembólica. Mortalidad. Aproximadamente 15% ocurre generalmente durante la primera semana, sin tratamiento 30%. ¿Cómo estudio estos pacientes? Hoy en día el estudio de elección para hacer el diagnóstico es la angiotomografía computada de tórax. Es un estudio que conlleva el uso de contraste endovenoso, que se aplica en gran cantidad y rápido, y también exposición a la radiación. Por eso se han desarrollado estrategias para reducir el uso de la tomografía computada. A tales efectos, hay un estudio muy importante, se llama Estudio YERS, que se publicó en 2017 e incluyó 3.616 pacientes. Pudo evitar hacer angiotomografía en 48% de ellos. ¿Cómo lo evitó? Bueno, tomó un algoritmo clínico con 3 elementos que marcaban una alta posibilidad clínica de embolia de pulmón. Una es el tromboembolismo pulmonar como el diagnóstico más probable en ese paciente, la presencia de hemóptisis o signos clínicos de trombosis venosa profunda. Con estos 3 elementos hizo el siguiente algoritmo. Paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, y acá ponen los 3 signos que mencionamos. Si no tiene ninguno de esos signos y tiene un dímero D menor de 1000 nanogramos por mililitro, excluye tromboembolismo de pulmón. Si tiene, de nuevo, ninguno de los signos clínicos, pero el dímero D mayor de 1000, pide una tomografía computada, una angio-TC de tórax con control. Si tiene signos clínicos, por lo menos uno, y el dímero D es menor de 500, excluye tromboembolismo de pulmón. Si en cambio el dímero D es mayor de 500, pide tomografía. Este fue un método que resultó seguro para excluir el tromboembolismo de pulmón. De modo que nos permitió ahorrar muchísimas tomografías y tener, digamos, bastante seguridad en cuanto al algoritmo diagnóstico. ¿Por qué se usa el dímero D? Es un producto específico de la degradación de la fibrina y se encuentra elevada en el 95% de los pacientes con TEP. Por eso se dice la sensibilidad es 95%. Pero a la vez es inespecífico ya que se encuentra elevado en muchas otras situaciones. Por eso, el valor del dímero D resulta de su alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa esto? Que cuando un paciente con sospecha de tromboembolismo de pulmón tiene un dímero D negativo, la probabilidad de TEP es bajísima, a menos que tenga un cuadro clínico demasiado sospechoso. Acá simplemente un dibujo de lo que es el dímero D. Acá una foto de tomografías computadas, de angiotomografías, donde se ve directamente el trombo y los vasos afectados. De nuevo, trombo en la arteria pulmonar. ¿Qué pasa si no podemos hacer una tomografía computada? Por ejemplo, porque el paciente tiene alergia al contraste o tiene un tamaño demasiado grande, no entra en el tomógrafo, o no tenemos disponibilidad. Bueno, hay un estudio, que es un estudio antiguo, se llama centellograma de ventilación perfusión, donde se
inyecta un trazador radioactivo que marca la circulación pulmonar y se le da también un trazador reactivo que es inhalable. Entonces, vemos cómo está perfundido el pulmón, si hay algún territorio de la arteria pulmonar que no está perfundido, lo cual sería un territorio sospechoso de tener un émbolo, y a la vez si ese territorio está bien ventilado o no. Si hay un territorio que está bien perfundido y bien ventilado, es normal. Si está mal perfundido y bien ventilado, es ahí donde se sospecha embolia del pulmón, lo que se llama incongruencia entre ventilación y perfusión. Entonces, el émbolo hace que se perfunda mal el territorio afectado, pero la ventilación se mantiene. Entonces, son diagnósticas las incongruencias entre ventilación y perfusión. Por eso, si está un territorio mal perfundido y mal ventilado, eso no es una incongruencia y eso no tiene validez diagnóstica. Es válido, es diagnóstico cuando hay incongruencias entre ventilación y perfusión. Una perfusión normal descarta tromboembolismo de pulmón. Y recordar que este estudio no suele ser útil en pacientes que tienen EPOC o tienen opacidades en la placa de tórax. Acá algunas imágenes del centellograma de ventilación-perfusión. Ven, por ejemplo, áreas donde no está bien perfundido, o sea, tiene émbolos en el pulmón, pero sí está bien ventilado. Eso es un diagnóstico de embolia de pulmón. Bueno, acá hay otras imágenes donde se ve alteración de la perfusión, con ventilación conservada, de nuevo, incongruencias, esto es diagnóstico de tromboembolismo. Muy bien. Radiografía de tórax. A menudo la pedimos porque hay muchas causas posibles de disnea, que van desde insuficiencia cardíaca, neumotórax. No siempre pedimos de entrada una angiotomografía. ¿Qué tenemos que saber? La placa es normal en 20 a 30% de los casos. Si yo tengo un paciente que está disnéico con hipoxemia severa y tiene una placa absolutamente normal, mi sospecha de tromboembolismo va a ser bastante alta porque excluye otras causas posibles. También se pueden ver algunas anomalías, por ejemplo, un derrame pleural que suele ser pequeño, elevación del hemidiafragma, agrandamiento de las arterias pulmonares. Oligoemia regional significa una disminución de la irrigación pulmonar en el territorio afectado y eso se ve como hiperclaridad en el territorio, eso se llama signo de Westermarck. Atelectasias laminares, que son atelectasias muy pequeñas que tienen forma de lámina, una forma de línea. Infarto de pulmón. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, acá se ve signo de Westermarck. Están amputados los vasos pulmonares, es decir, no se ve vasculatura y eso significa que el pulmón distal se ve hiperclaro. Esto se llama joroba de Hampton y es expresión de infarto de pulmón. Acá de nuevo, fíjense, este campo hiperclaro, no se ven los vasos pulmonares, signo de Westermarck. Esta es la típica imagen del infarto de pulmón. Opacidad con vértice en el hilio pulmonar y la base en pleura. Acá, de nuevo, joroba de Hampton, que suele ser expresión de infarto del pulmón. Electrocardiograma. Es muy inespecífico, pero algunos hallazgos interesa conocer. Por ejemplo, que cuando hay ondas T negativas en derivaciones precordiales se asocia a TEP severo. Clásicamente se habla de un patrón S1Q3T3 que suele hablar de dilatación y aumento de presión en cavidades derechas. Eso es infrecuente, pero es bastante clásico. Otras anomalías, taquicardia sinusal, bloqueo de rama derecha, fibrilación auricular aguda. En los gases en sangre arterial, en los casos más severos puede haber hipoxemia e hipocapnia, aunque pueden ser normales. Ecocardiograma. Útil en los casos muy severos que no se pueden trasladar a un tomógrafo.
A veces el ecocardiograma nos proporciona una herramienta diagnóstica a la hora de decidir tratamientos, si se quiere, de rescate en pacientes que están muy graves. Puede verse dilatación e hipoquinesia del ventrículo derecho, que cuando respeta la punta suele ser un hallazgo bastante específico de tromboembolismo del pulmón, se llama signo de McConnell. Si se hace eco transesofágico se pueden ver trombos proximales o en tránsito. Proximales en las arterias pulmonares o en tránsito significa que están fluyendo, por ejemplo, desde el sistema venoso de miembros inferiores y pasan por el corazón antes de alojarse en el pulmón. Bueno, esto entonces sería, en resumen, lo que quería transmitirles como lo más relevante en el tema. Por supuesto, no está completo. Si tienen preguntas, me las pueden hacer a través del correo electrónico de la cátedra. Muchas gracias a todos.